¿Cómo están estudiantes? Esta semana, bajo la temática del PRAE, vamos a trabajar el calentamiento global, una de las mayores preocupaciones que hoy le atañen a los científicos y que se evidencian muchas veces en nuestro quehacer diario. ¿Qué es eso del calentamiento global? Que se refiere a la observación acerca de la atmósfera cercana a la superficie del planeta que se está calentando sin ninguna explicación referente. La única relación directa que se observa en ese fenómeno son los gases emitidos por las industrias, los vehículos, la ganadería y que son llamados gases de efecto invernadero. ¿Eso qué ocasiona? Pues una serie de cambios en el clima de la Tierra o en los patrones meteorológicos. Es decir, por ejemplo, veranos más largos en algunas zonas del planeta, inviernos que generan, por ejemplo, en el caso particular de Colombia, inundaciones. Y eso hace que pues el clima a nivel general cambie con el tiempo. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a sus abuelos, la mayoría de ellos que hayan vivido en Bogotá referían que el clima de Bogotá era bastante frío y lluvioso. Hoy día se presentan al año en muchas ocasiones temperaturas muy altas como las que se podrían presentar en unas zonas como Girardot, ¿sí? Entonces, sí se ha dado cambios y se relacionan o lo explican desde el efecto invernadero que es el que genera ese calentamiento global. Ese efecto invernadero pues es un fenómeno natural, como se puede ver aquí en la imagen, es un fenómeno natural en el cual lo que ocurre es que la radiación provocada por el sol, la energía solar, ingresa a la atmósfera. Como los seres humanos y de manera natural también se producen algunos gases de efecto invernadero, como el metano, el dióxido de carbono, el mismo vapor de agua, entre otros. Entonces lo que ocurre es que esa radiación ingresa, mucha de ella sale, pero otras quedan retenidas dentro de la atmósfera de la Tierra. Entonces hace que la temperatura aumente. Es el mismo fenómeno que se presenta en un invernadero, por eso el nombre. Entonces, en un invernadero lo que se hace es, por ejemplo, unas plantas que no sean de ese clima, le colocan una envoltura plástica, el sol les da radiación y mantiene más caliente esa zona que la zona externa. Entonces el mismo fenómeno aplica en el planeta Tierra. Mucha de la radiación solar que entra no sale y eso hace que las temperaturas aumenten, como vemos aquí en la imagen. Entonces, la energía solar al atravesar la atmósfera, una parte es absorbida y la otra se refleja. Eso se genera, como ya les comenté, por la quema de combustibles fósiles, por la ganadería, por la cantidad de dióxido de carbono que se genera por todos esos procesos industriales de quema de combustibles en los vehículos, en las industrias, la quema de carbón, entre otros procesos que pues alteran la química vital de la atmósfera. ¿Qué ocasiona eso a nivel general? Pues que con el tiempo vaya a haber un calentamiento gradual de la temperatura promedio en todo el planeta y eso pues va a ocasionar problemas, por ejemplo, a nivel de la flora y la fauna, una pérdida del hábitat de las especies, por ejemplo, en el Amazonas, si los cambios se siguen dando, probablemente se vuelva un ecosistema de pradera. En el caso del polo norte y el polo sur, pues va a haber un derretimiento que hará que el nivel del mar aumente. Eso podría ser que, por ejemplo, en el caso de Colombia pierda parte de sus territorios costeros, como Cartagena, Santa Marta, San Andrés, y así en la mayor parte del planeta al subir el nivel del mar. También nos genera otras afectaciones, por ejemplo, en lo que es la agricultura. La cantidad de cosechas se podrían echar a perder por los cambios tan drásticos en las temperaturas y en el mismo clima en las temporadas de lluvia y sequía, que podrían ser más largos o más cortos y podría generar problemas a la hora de sembrar. El cambio, por ejemplo, en la composición y en la salud forestal de los bosques podrían cambiar bastante los tipos de vegetación que se dan en esos espacios, es decir, un desequilibrio total en la naturaleza y pues que evidentemente a los seres humanos con el tiempo nos va a afectar bastante y al resto de los seres vivos.
¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero que ya había mencionado algunos? Por ejemplo, está el vapor de agua, que se forma de manera natural por el ciclo del agua, y es cuando el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso y pues se da todo ese proceso de lluvias, de condensación del agua, de formación de nubes y regresa nuevamente al mar. El dióxido de carbono que se genera, por ejemplo, en el procesos de agricultura, las vacas al alimentarse, por ejemplo, respiran dióxido de carbono, también producen metano por la fermentación de los vegetales. La mayoría de los combustibles que quemamos producen dióxido de carbono, la gasolina en los vehículos. Eh, Óxidos de nitrógeno por la quema de leña y por procesos industriales. El ozono también es otro problema cuando se da a nivel industrial, porque es un gas de efecto invernadero. El ozono es viable cuando se encuentra a unas mayores alturas dentro de la atmósfera porque nos protege de los rayos UV para evitar el cáncer, pero cerca a la Tierra es mucho más peligroso. Entonces, el ozono es también un gas de efecto invernadero y están los clorofluorocarbonados que son gases que se producen, por ejemplo, en algunos tipos de aerosol, son usados en los refrigerantes, por ejemplo, en el caso de las neveras, y lo que ocasionan es que al ser lanzados a la atmósfera, pues dañan ese ozono que está a esas alturas, pero también se mantienen en la atmósfera y hacen que se retenga la radiación solar, como ya les había dicho, y que se aumente la temperatura general del planeta. Entonces, a grandes rasgos, eso es el calentamiento global. Ese calentamiento global dado por el efecto invernadero a medida de los años desde todos los procesos industriales que ha generado el hombre, pues se ha acrecentado y es mayor parte por la contaminación, que es esa causa que genera todos esos problemas que estamos viendo y que netamente es de origen antropogénico, que quiere decir que es causado por el hombre. Es decir, nuestra incidencia en el planeta está causando un verdadero impacto en la biodiversidad y en la química natural del planeta que está en un equilibrio y que pues por nuestras actuaciones y por todos los procesos que hacemos para mantener una calidad de vida pues está generando todo un desequilibrio y un desafío para el planeta. Entonces, a futuro, si no cambia ese proceso, pues vamos a ver cada vez más inundaciones, ciclones, huracanes y otros procesos que van a afectar mucho la economía, que se supone que es por lo que se hace todos estos procesos entre los seres humanos, y que si no se generan cambios a pronto, a corto plazo, pues va a generar implicaciones bastante drásticas a futuro, sequías y demás, y afectaciones grandísimas en los seres humanos en lo que es la alimentación y en la obtención de recursos. Entonces, pues ese es el tema. Espero que hayan comprendido. Es bastante sencillo, es importante que ustedes revisen el material que se les da, contesten las preguntas y antes de contestar vean qué tipo de preguntas se les hacen. Entonces, muchísimas gracias y estaremos en contacto. Hasta luego.